Una de las cosas, estoy leyendo tu nuevo libro, I Can See Clearly Now. Ahora puedo ver claramente. Bueno, ya sabes, el manuscrito. Pero estoy pasando un buen rato viviendo tu vida a través de tus palabras. Tu nuevo libro es increíble. Una de las cosas que noto al leer el libro es la manera en que tu vida es diferente a cualquier otra. Como si todo, cada cosa que has hecho, estuviese mal. Como que creciste en un orfanato. Bueno, ya sabes, luchabas, creo que eras un chico listo en el instituto, pero no obtuviste buenas notas. No querías, o no podías, no entraste a la universidad. Incluso cuando trataste de entrar, no fue fácil. Así que parece que todo iba mal, y aún así terminaste siendo Wayne Dyer. Y bueno, me estaba preguntando, mirando ahora hacia atrás, ¿qué perspectiva tienes, e incluso también si tienes algún tipo de consejo práctico que puedas dar a la gente sobre cómo aplicar las cosas? Cómo mirar al mundo de la manera en que lo hiciste, porque la gente está en apuros ahora mismo, y diciendo, todo va mal. Pero eso a ti nunca te detuvo. Claro, fue una experiencia fascinante. Fue el 26 de junio del año pasado. Le había dicho a mi familia, terminé de escribir por un tiempo. Habían pasado un par de años. Acababa de publicar un libro nuevo, Wishes Fulfilled, Deseos Cumplidos. Trabajé en la televisión pública, en el 10º especial de la televisión pública, y dije, me siento genial, ahora puedo relajarme, y todo eso. Y el 27 de junio, al día siguiente, me senté y empecé a escribir. Y así fue. Y escribí cada día durante los siguientes 3 meses. Toda mi familia vino. Tenía una casa en Maui donde escribir, y vinieron todos. Tenían 2 casas allí, y las llenaron. Y fue tan intenso escribir esto, que alquilé una casa. Gasté miles de dólares para tener un lugar donde poder ir 4 o 5 horas cada día. Porque era tal la necesidad de escribir que sentía que no podía parar. Y eso fue al día siguiente de decidir que iba a tomarme un descanso de escribir. Lo interesante es que terminé el libro en 90 días, y ahora ese libro aún no está en el mercado, y yo estoy en proceso de escribir otro. Cada vez que nado, o hago cualquier otra cosa, me vienen ideas a la cabeza, y tomo notas y eso. Supongo que la respuesta a lo que decías antes es que hay algo, simplemente tomas conciencia de que hay algo moviendo las piezas a nuestro alrededor, ya sabes. ¿Has jugado alguna vez a las damas? ¿Crees que mueves las piezas? Toda tu vida es un tablero de damas. Y ahí está todo. Naciste aquí, y te pasó esto en el instituto, y esto ocurrió aquí. Y tienes una sensación, sobre todo al mirar atrás, empiezas a darte cuenta de que hay algo más moviendo todas esas piezas de tu vida. Yo lo comprendí desde el principio. ¿Y lo reconociste al principio, o más bien al recordar el pasado? Creo que es más como... Voy a darte el ejemplo de cuando fui a ver a mi padre, que se fue, nos abandonó, y por eso pasé 10 años en un orfanato. Y me pasaron toda una serie de cosas espiritualmente rarísimas que me llevaron a su tumba, porque había algo que en lo más hondo de mí debía hacer. Era olvidar a ese hombre, porque estaba lleno de rabia, e ira, de odio y de amargura. Estaba fuera de control. Bebía, estaba triste, siempre preguntándome cómo puede alguien dejar a su familia y todo eso. Y me guiaron para ir a su tumba de Biloxi, Mississippi. Y mientras ocurría, como preguntabas, me dieron una tarjeta de visita que ponía dónde estaba enterrado. Pero yo nunca había sabido dónde estaba enterrado. Después, cuando me dijeron que estaba enterrado en la parcela de Candlelight Inn, en Biloxi, Mississippi, resultó que tenía una tarjeta en mi bolsillo que decía Candlelight Inn, Biloxi, Mississippi, de un coche que había alquilado ese día. Ahora la pregunta es, ¿eras consciente de ello en ese momento? En ese momento, ¿sabes qué pensaba? Esto es una coincidencia. Es interesante, ya sabes. Dice Biloxi. Y yo voy a Biloxi y eso. Y no lo tuve en cuenta. Es Candlelight Inn. Y la dejé. Pero después, cuando miras en retrospectiva, cuando empiezas a mirar atrás, es lo que tengo. Ha sido bueno para mí. Y lo que sugería y ofrecía a la gente es el conocimiento de que no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, mientras puedas mirarlo en retrospectiva. Una de las historias que abren I Can See Clearly Now, ahora puedo ver claramente, ocurre cuando estaba en 4º grado. Tenía 10 años, y era la primera vez que vivía con mi madre desde que era un niño, y la primera vez, literalmente, que veía a mi hermano mayor. Lo sé. Jim, yo no. Eso nunca lo había pensado, pero él no estaba contigo. Tú y tu otro hermano estabais juntos, pero... No, mi hermano David y yo estuvimos juntos en todas las casas,
y los distintos lugares en los que estuvimos, orfanatos, casas de acogida, pero mi hermano mayor se quedó con mi abuela mientras mi madre trabajaba. Así que tenía 10 años y nos acabábamos de reunir. Mi madre había vuelto a casarse. Se había casado con un hombre muy parecido a mi padre, un alcohólico, un maltratador. Estuvo con él unos 5 años. Una de las primeras historias que evoqué cuando escribía los momentos más significativos, recuerdo cuando hablábamos sobre si debía escribir este libro o no, y tú me animabas de verdad. Yo dije, ¿quién va a leer mi historia? En realidad no es una memoria. Es una mirada a todas las cosas significativas, a gente, a eventos, a circunstancias que surgieron en un determinado momento, y que luego, cuando echas la vista atrás, dices, ¡Dios mío! Esto encaja en ese patrón. Y allí estaba yo en el colegio, en Arthur Elementary School, y había una profesora, se llamaba Doctora Engel, y cada día, a las 2:45, nos leía un libro durante unos 20 minutos, antes de que se terminara la clase a las 3:05 o 3:10, así que teníamos todos los días unos 20 minutos en los que ella nos leía, pero la única manera de que leyera era si la clase había sido buena durante el día. Vamos, estar callados para no hacerle el día difícil. A mí me encantaba la historia que nos leía, así que me convertí en un encargado de hacer cumplir las reglas. Su encargado, porque la gente me escuchaba. Si alguien hablaba, iba y le decía, «Para ya, no se habla en clase», porque quería escuchar. El libro era El jardín secreto, un libro muy famoso escrito en 1909. Es la historia de una niña de 10 años que estaba en un orfanato. Se la llevan a una casa y allí descubre un jardín secreto. Y ese jardín no es un lugar muy físico, es un lugar en su interior. Pero cuando entran en ese jardín, ella tiene amigos que eran infelices y estaban tristes. Cuando entran en ese jardín, podía hacerlos felices y podía hacerlos, ya sabes, cobrar vida. Ahora miro atrás, 10 años, mi vida ha sido aprender que la gente tiene un jardín secreto dentro de ellos, que cada una de las personas que está viviendo esto ahora mismo tiene un lugar dentro de ellos donde pueden hacer que pase cualquier cosa que quieran, y que pueden triunfar. De eso es, de lo que iba el libro. Así que fue simplemente fascinante, ya sabes, poder hacer eso. Creo que lo que ofrecía a la gente como sugerencia es que, cuando estas circunstancias o estas cosas aparezcan en tu vida, en lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí?, y enfadarnos, yo digo que hay 3 vías para alcanzar el esclarecimiento. Una es el esclarecimiento a través del sufrimiento. Ya sabes, te pasa algo como estar 10 años en un orfanato, te echan del colegio, o estás pasando una mala racha en tu vida, pierdes un trabajo o lo que sea, y tras un periodo de tiempo, quizás 10 o 12 años, miras atrás y dices, oh, ahora ya sé por qué pasé eso. Pero hay un nivel más alto que el del sufrimiento mayor, que es el de gratitud, ya que no tienes demasiados periodos de 10 años, tienes 4 o 5, y después tu vida se está acabando, estás dejándonos, ya sabes. Exactamente. Así que llegas a ese punto en que algo está ocurriendo en este momento, no importa lo que sea. Es lo que simplemente digo, es como tener un sentimiento de gratitud, no solo por todas las cosas agradables o las buenas personas que aparecen en tu vida, sino tener ese sentimiento de gratitud por todo lo que está pasando en tu vida. Como ahora mismo en mi vida. Hay un asunto, estoy luchando con un problema en mi espalda, estoy teniendo este problema, pero en vez de decir todos los días, oh, ¿por qué me está pasando esto? No me debería estar pasando a mí, no es justo. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué a mí? Ya sabes, es como otro de esos desafíos, porque soy un profesor que enseña a la gente a curarse, no solo físicamente, sino todos los aspectos de su vida. Así que pienso que es solo otro regalo que me han dado. Voy a intentar esto, a trabajar en aquello, voy a meditar, y aparecerá la persona correcta o la que haga falta siempre que te concentres en ello. Y después, en último lugar, llegas a lo que yo llamo tercer nivel de esclarecimiento, que es a donde escapas cuando vienen los problemas. De hecho, puedes ver esto venir, y en vez de pasar por el sufrimiento, o tener que luchar con ello, en ese momento simplemente lo rodeas y te alejas de lo que sea. Ahí es a donde todos queremos llegar. Exactamente, sí. Esto es interesante, ¿sabes? El jardín secreto y todo eso. Una de las historias que cuentas en tu nuevo libro es cuando estabas en la Universidad de St. John. Estabas ocupado, dabas conferencias, ejercías de consejero, impartías clases. Habías lanzado tu libro, pero tenías un jardín secreto al que solías escapar. Es cierto, ese es un buen punto. Creo que es algo realmente interesante. Dices en el libro que solías ir allí, y en 20 minutos todo podía cambiar, y era... Sí,
Cuando estaba enseñando en Nueva York, en Queens, había un parque. La universidad está entre las avenidas Grand Central y Utopía. Lo recuerdo bien porque siempre estaban en obras por allí. Cuando volví allí 20 años después de irme, las mismas obras, la misma gente, simplemente haciendo lo mismo otra vez. Así que recuerdo el día que hice esto. Todo el mundo estaba, ya sabes. Mi oficina estaba repleta, 20 o 30 personas esperando para verme. Tenía que dar una conferencia y tenía una clase después. Así que decidí salir por las escaleras traseras del Maryland Hall, caminar hacia la avenida Utopía, bajar la calle, atravesar el parque y sentarme en una gran roca. Simplemente me senté allí y cerré los ojos. Esto fue antes de aprender, de que supiera nada acerca de la meditación. Claro, esto es por lo que tengo curiosidad. Así que así fue como fue tu primer acercamiento. Totalmente. Y ni siquiera sabías lo que estabas haciendo. Básicamente dije, tengo que salir de aquí. Tengo 8 hijos, así que ya sabes, sé cómo es eso. Especialmente porque tuvimos 5 en 8 años. Quiero decir, muchos niños pequeños y eso. Y ya sabes, Miguel Ángel, en uno de los libros que escribí, La sabiduría de todos los tiempos, hablaba de la importancia de escaparse de algunas de las cosas que hacemos. Yo lo hago incluso cuando escribo. Si empieza a costarme trabajo, y es difícil, o las palabras no te vienen, a veces, si simplemente lo dejas, él dijo que incluso cuando pintas, si simplemente lo dejas y te alejas, y te das a ti mismo, te das un respiro, en 10 o 15 minutos vuelves y es como si todo empezara a funcionar. Así que parece que todo iba mal y aún así terminaste siendo Wayne Dyer. Y bueno, me estaba preguntando, mirando ahora hacia atrás, qué perspectivas tienes e incluso también si tienes algún tipo de consejo práctico que puedas dar a la gente sobre cómo aplicar las cosas, cómo mirar al mundo de la manera en que lo hiciste, porque la gente está en apuros ahora mismo y diciendo todo va mal, pero eso a ti nunca te detuvo. Uno de los ejemplos que doy a menudo es cuando estás duchándote y tienes prisa. Tienes que llegar a algún sitio y es como, Dios mío, tengo 2 minutos, tengo que ducharme. Todo el tiempo que estás en la ducha, estás pensando, tengo que acabar. Sales, te secas y te das cuenta de que aún estás sudando, estás empapado y todo viene a ti. Pero si mientras te estás duchando, aunque solo tengas 2 minutos, si simplemente inspiras profundamente y te calmas, encuentras ese lugar lleno de paz de tu interior. Sales de la ducha, en la misma cantidad de tiempo, te secas, ese sudor ya no está. Tu cuerpo reacciona de diferente modo. Obviamente, sudar es una reacción física a un pensamiento, así que cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestro mundo, todo es, especialmente cosas que estén ocurriendo en nuestro cuerpo, vienen de lo que pensamos, son producto de los pensamientos que tenemos. Así que, sea lo que sea que estés haciendo, donde quiera que estés en tu vida, si te sientes agobiado y estresado, en lugar de... Hablé con mi hija de esto anteayer, cuando estábamos volando hacia aquí para hacer esto, dar una charla y hacer esta entrevista. Estas cosas. Ella es cantante. Canta en el programa conmigo y estaba acelerada, haciendo esto y alterándose y dijo, quiero comer algo, tengo algunos arándanos, quiero esos arándanos, los tengo aquí. Y fue a cogerlos y todos los arándanos salieron volando, algo se rompió. Y le dije, eso es porque estás creando una energía con tus pensamientos. Y cuando cambias, lo he dicho miles de veces, cuando cambias el modo en el que ves las cosas que miras, cambian. El mundo se convierte en un lugar que coopera contigo en lugar de estar contra ti. Y puedes hacer todo eso cambiando el modo en que miras al mundo entero. Sí, lo vi. He estado contigo y tus hijos en Disneylandia y recuerdo que ellos eran pequeños. Oh, Dios mío, sí. Estaban corriendo por allí y dijiste, bien, chicos, id a otra atracción. Dejad que me siente aquí 10 minutos para meditar. ¿Cierto? Y te sentaste allí y estuviste 10 minutos. Totalmente. Fue increíble para mí ver que podías hacer eso. Creo que es un gran consejo para la gente. Lo hice antes de dar una charla, siempre. ¿Cuántas charlas crees que he dado en los 40 años? Miles. ¿Qué llevo haciendo esto? Por lo menos varios miles, ante un público muy numeroso y eso, pero antes siempre hay esa especie de ansiedad y nerviosismo, porque nunca lo das por hecho. Claro. Simplemente creo que tengo la habilidad de ponerme delante del público y hablar como un regalo que me ha dado Dios. Y estoy muy agradecido por ello, así que me recuerdo a mí mismo, ya sabes, es como repetir una línea dentro de un curso de milagros que dice, si supieras quién caminaba a tu lado todo el tiempo, en este camino que has elegido,
Nunca experimentarías miedo, duda o ansiedad de nuevo. Simplemente no estaría ahí. Si supieras que tenías ayuda y que había una guía a tu disposición, que no tenías que acelerarte, simplemente habrías aprendido a bajar el ritmo. Tengo una amiga que fue al hospital ayer, estaba muy disgustada, estaba en la universidad, iba a todas esas clases, y fue al hospital donde le tomaron la tensión. Siempre tiene la tensión normal, así que fue, la sometieron a todas esas pruebas. Ella es enfermera, una enfermera certificada. Entró y su tensión era 160/120, o algo así. Ya sabes, y ella sabe de tensión, es enfermera, claro. Y era el estrés que padecía, tenía en el corazón un pequeño, ya sabes, dolor de pecho y todo eso. Es lo que la había llevado allí. Y unas 4 horas después, cuando hablé con ella por teléfono, le dije, vuelve a tomarte la tensión otra vez. Tenía 118/80. Lo que quiero decir es que ella la había bajado como... Así que puedes crear eso en tu propio cuerpo. Por supuesto. No solo eso. Sabemos, por supuesto, sabemos sobre úlceras, sobre tensión arterial. Pienso que tiene que ver con el cáncer, con la diabetes, con la artritis, con las enfermedades crónicas que tenemos. Cambia el modo de ver las cosas y todo eso que ves empezará a cambiar. Baja el ritmo. El mejor artista del mundo, Miguel Ángel, dijo, escápate un rato. Mencionaste San John. Recuerdo bajar las escaleras traseras y todo el mundo y mi secretaria decían, ¿dónde está el doctor Dyer? ¿Dónde está? Estaban allí todos aquellos estudiantes y estaba ocurriendo todo aquello y nadie sabía nada de mi lugar, de la serenidad. Tengo que volver y ver esa gran roca. Tienes que volver a comprobarlo. ¿Y sabes qué escuchaba? Escuchaba a los pájaros. Todos esos pájaros diferentes que había en Nueva York. Aunque muchos se han ido ahora, no sé, como estos pequeños pájaros llamados azulejos, iba, me sentaba a escuchar y después volvía. Lo interesante es que, cuando volvía a mi oficina, estaban allí, el mismo número de estudiantes. Seguía teniendo que dar mi clase, a las 4:30, aún tenía una clase que dar, eran las 2 de la tarde, pero era como si todo estuviera ya hecho. Era todo mucho más fácil. Ya, es interesante. En el libro hablas de tus experiencias, y tienes ese capítulo llamado Ahora puedo ver claramente. Creo que todos nosotros podemos recordar lo que ha pasado en nuestras vidas, y cuando lo hacemos decimos, oh, ahora sé por qué hice esto. En esa parte dices que esa es la razón por la que empezaste a enseñar la meditación Japa, la meditación manifestativa, que es uno de los CDs de meditación más vendidos de todos los tiempos. Y... claro, y otra vez veo todo esto. ¿Quién era? ¿Quién soy para darle a la gente consejos sobre cómo vivir una vida más eficaz y más feliz? Soy este niño que nació, bueno, en la situación en la que nací, pero cuando recuerdo todas esas cosas y todos los libros que salieron de ellas, las películas que hemos hecho, y los millones y millones de personas de todo el mundo a las que he llegado, miro atrás y veo que siempre lo he llamado entrenamiento para maestros ascendidos, porque hay maestros ascendidos como Saint Germain y gente como él, pero creo que yo he pasado por una especie de entrenamiento desde que era un niño. Es como si, suelo dar este ejemplo en mis charlas, como si hubiera tenido una conversación con Dios justo antes de venir al mundo, y me hubiera dicho, ¿qué quieres hacer en esta vida? Y le dije, bien, me gustaría enseñar autosuficiencia. A lo que Dios me contestó, ¿quieres enseñar autosuficiencia toda la vida? Y le dije, sí. Entonces me dijo, vale, vamos a meter tu pequeño culo en un orfanato. Y entré en el orfanato. Y mientras estás en el orfanato, vas a estar allí 10 años. Claro. Y en esos 10 años vas a aprender a depender de ti mismo. Y eso es lo mejor que te va a pasar nunca. Así es como veo esos 10 años de mi vida cuando miro atrás. Recuerdo que me diagnosticaron leucemia. Y lo veo como una de las grandes oportunidades y experiencias de mi vida. Tener una curación de John of God, nombre real de João de Deus, en Brasil, Ofra hizo un programa entero sobre este hombre, para que me quitara la enfermedad. Esto no hubiera podido ocurrir sin la leucemia. No se puede enseñar autosuficiencia porque hasta que experimentas lo que es aprender a confiar en ti mismo, hasta que te pasan esta clase de cosas en la vida, nadie va a convencerte de que eres autosuficiente. Mi propio hermano David, que fue alcohólico durante 50 años, fumaba 3 paquetes de Camel al día. Tuvo la enfermedad de Parkinson cuando tenía 67 o 68 años. Por estar en Vietnam y respirar el agente naranja, y el Parkinson cambia tu vida. Escribió un libro, publicado por Balboa Press, For Darkness to Light, de la oscuridad a la luz. Su vida entera dio un giro, dejó de beber y de fumar,
Su vida cambió completamente por el Parkinson. Así que es como si todo eso fuesen regalos, y es como debemos verlos, y eso hago cada vez que escribo. Hay 60 capítulos en este libro. Yo no, honestamente, Reed. No siento que haya escrito este libro, ya sabes, me quedaré con los derechos de autor. Bueno, te llevo. Lo escribiste en un tiempo récord, son 140.000 palabras, y lo escribí todo a mano. Y todos los días mis hijos decían, papá, venga, vamos, queremos ir aquí y allí, queremos hacer. Y yo solo decía, no, hay algo que me empuja. Tengo que escribir esto, tengo que hacerlo, quizás mañana. Y no fue hasta que lo terminé del todo y miré atrás, a cada parte que había escrito, lo terminé y dije, ahora veo claramente por qué he pasado por todas estas experiencias, todas las lecciones que he aprendido. Y básicamente lo que aprendí es, la mayor lección de todas, es que hay algo moviendo las piezas, hay algo que si conectas con ello y cedes, puede pasar cualquier cosa. Otra cosa de la que me di cuenta es que no tuviste miedo a lo largo de tu vida a tomar grandes decisiones, como por ejemplo, hablas sobre tener que decidir si debías quedarte en Detroit, donde habías vivido toda tu vida, y obtuviste un doctorado, tenías ofertas para dar clase cerca de casa, pero tomaste la decisión, quiero probarme a mí mismo en la gran ciudad. Luego, en San John, te convertiste en un profesor, podía haber sido un trabajo para toda la vida. Nadie rechaza... Claro, era fijo, sí. Nadie rechaza esos trabajos. Tenías la consulta de consejero. Todo era genial. Daba charlas y entonces decidiste dejarlo. Nadie hace esa clase de cosas. Me preguntaba, ¿qué pensabas antes de hacer eso? ¿Y cómo podemos hacer que tomar esas decisiones sea más fácil? ¿Cómo podemos tener confianza? Porque muchos de nosotros... Hay una cita que voy a leer de uno de tus libros. Es de la Declaración de Independencia. Creo que lo relaciona todo. Dice, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Cierto. Quiero decir, es como que tendemos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sea un trabajo, cambiarnos de trabajo, una relación o todas esas cosas. Pero parece que tú siempre has sido capaz de hacer esas cosas, como dar todo lo que tenías en tu apartamento. Porque vi el apartamento, no exagero. Vale, 2000 libros. Había toneladas de cosas que simplemente diste. Y te gustaban esos libros. Me encantaban. Sé lo mucho que querías esos libros. Solía ir a visitarte a ese apartamento. Decías, no toques mis libros, no los muevas. Cierto, cierto. Mi tesis doctoral, mis ediciones extranjeras de libros, te encantaban. No es como dar algo que no te gusta o ropa vieja, pero fuiste capaz de tomar esas decisiones, y ninguna de las veces tenías que hacerlo. Me pregunto si hay algún consejo que puedas dar o algún proceso de pensamiento para la gente. Es interesante. No sé si recuerdas esto. Cuando te llamé después de escribir El poder de la intención, hablamos por teléfono, porque hablamos por teléfono a diario sobre cada libro. ¿Qué debo hacer ahora? Y todo eso. Y te dije, quiero escribir un libro sobre inspiración, sobre lo que significa estar inspirado. Y te dije, hay un subtítulo. No sé si recuerdas el subtítulo de Inspiración. Era Tu último llamado. Correcto. La palabra inspiración proviene de espíritu, inspiratio, en espíritu. Y esta es nuestra última llamada. Escuchar a nuestro yo más elevado. Escuchar y te preguntarás, ¿cómo dejar Detroit? U otras de las decisiones que he tomado fueron... Quedarme donde estaba era vivir con miedo, y lo recuerdo así. Si puedo salir adelante, aquí, puedo hacerlo en cualquier parte, ya sabes, en Nueva York. Fue como incluso cuando estuve en Carnegie Hall. Si has leído ese capítulo en Carnegie Hall. Sí, también tengo una pregunta sobre eso. Es como ese chico del viejo Jack Benny. Ya sabes, ¿cómo llegaste a Carnegie Hall? Practica, practica, practica. Pero alquilamos el Carnegie Hall... Y la frase que diste en la Declaración de Independencia es muy similar a la que dijo Shakespeare en Hamlet, esa frase que todos conocemos, ser o no ser. Esa es la cuestión. Pero lo que sigue, y que la mayoría de la gente no sabe, es ¿qué debe más dignamente optar el alma noble? Entre sufrir de la fortuna impía el porfiador rigor o rebelarse contra un mal de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas, para terminar el sufrimiento. De lo que habla aquí es de tomar las armas. Y en la Declaración de Independencia hablan de que estamos condicionados por la creencia de que somos ordinarios. Así es como nos criaron. Es decir, he escrito un libro en el que afirmo no solo que necesitamos estar más cerca de Dios y crecer en espíritu, inspirados, sino que tenemos que reconocer que somos Dios, una parte de Dios,
que todos venimos de Dios, y debemos ser como aquello de lo que procedemos, así que todos nosotros tenemos, ya sabes, no el cuerpo físico en el que estamos, sino esa inteligencia divina, invisible, sin forma, que está en nosotros. Es Dios. Pero no hemos sido criados para creer en ello. Básicamente nos han criado para creer en el hecho de que somos ordinarios, de la media. Y si luego te las arreglas y consigues el trabajo que tienes y te quedas ahí durante 30 o 40 años, conseguirás un reloj de oro al retirarte, y todo eso. Pero dentro de mí hay siempre esa llamada espiritual, para arriesgarme. Recuerdo cuando decidí, estaba en Detroit, crecí, pasé mis años en Detroit, fui al instituto allí, fui a la Wayne State University allí, la University of Michigan, muy familiar, es un sitio cómodo para estar. Y toda tu familia, tenías mujer e hijos. Tenía una mujer guapísima, una hija, es decir, es algo grande, y tenías un buen trabajo además. Tenía un trabajo formidable, tenía 3 trabajos, quiero decir, no había, pero había algo dentro de mí que me decía, tienes que alinearte con tu llamada. Es como si nunca estuviera satisfecho donde estoy, y tú lo sabes, quiero decir, conmigo mismo. Siempre que escribía un libro tú dirás, vale, da una charla sobre este libro, y yo te diré, ¿qué? Yo no puedo hablar más de este libro. Ya no estoy en ese punto. Y dirás, bueno, espera, al menos hasta que aparezca podrías querer hablar de él. Cierto. Pero siempre hay algo, y creo que está en todos nosotros. Lo llamo tu inquietud. Es como vivir en esa inquietud. Solo pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que hace que sientas esa inquietud? ¿Te sientes realmente bien con ello? Para mí siempre ha sido el escribir. Escribí una novela cuando tenía 16 años. Estaba escribiendo ensayos sobre todo lo que me fastidiaba, sobre cualquier cosa que pasara en el mundo. Me sentaba y escribía un ensayo. Así que escribir era mi modo de expresarme, mi inquietud. Hablar enfrente del público, ver a gente a la que le ha cambiado la vida a causa de lo que yo podía de hacer. Incluso dijiste que tenías miedo de hablar cuando la primera... ¿Miedo? Estaba aterrado. Lo vivía como solo esperaba. Tenía que hacer una exposición oral sobre un libro de la señora Sureta Thompson, en 10º grado, en el Instituto de Denby, y yo esperaba que le diera un suave ataque de corazón. No quería que muriera, solo quería que no apareciera en todo el día para así no tener que dar el informe. Pero siempre, ¿recuerdas que yo tenía una buena amiga que falleció no hace mucho? Susan Jeffers. ¿La recuerdas? Claro que te acuerdas. Hicimos muchos programas juntos. Escribió un libro llamado Aunque tenga miedo, hágalo igual. ¡Hágalo igual! Siempre me ha gustado el título. Siempre he pensado que vivimos en este mundo actuando en base al miedo. Sí, publicamos un libro hace poco en Hay House en el que sacamos a la luz a esta mujer. Anita Moorjani, Dying to be Me. En él cuenta que tuvo cáncer y casi, ya sabes, estuvo tan cerca de la muerte solo a horas. De hecho, murió literalmente y fue capaz de volver. Y cree realmente que el cáncer, las enfermedades, las cosas que forman parte de nuestra vida, están en función de los miedos que tengamos. Y de lo que hablabas antes, mi consejera en la Wayne State University era la doctora Mildred Peters. La quería mucho. Otro ángel en tu vida. Ella era realmente un ángel. Me introdujo en el programa doctoral. Ella se hizo cargo de, ya sabes, simplemente vio algo en mí que la hizo sentir. Pude recordar ir a su oficina ese día y hablar con ella. Dije, tengo esta oferta para ir a esta universidad de Nueva York. Implica dejar a mi familia, ya sabes, hacer algo que nunca había hecho antes y cobrar menos, lo cual me sorprendió. Sí, considerablemente menos. Y ella era un ángel. Y esto es lo que dijo. Cuando el estudiante está listo, no es lo más importante que sepas lo que vas a hacer, o cómo vas a hacerlo, lo que va a ocurrir. El cómo se encargará de sí mismo, porque hay 1.000.000 de cómos. Lo importante es el por qué, cuál es la llamada. Y eso fue lo que me dijo. ¿Serás feliz? ¿Estarás contento si simplemente te quedas aquí y haces lo que estás haciendo? Salí de su oficina y ella sonrió. Aún puedo verla. Puedo verla ahora mismo. Tenía el pelo gris, tenía un doctorado en filosofía. Eran los años 60, y ella había obtenido su doctorado unos 40 años antes. ¡Oh, Dios mío! Fue en la década de 1920. ¿Cuántas mujeres crees que estaban allí? Aún no podían votar. Cierto. Ni siquiera podían votar hasta 1920. Y allí estaba esta mujer, que tenía esta especie de cosa interna. Y siempre la respeté muchísimo por ello. Así que cuando salí de su oficina, lo sabía. No era como si la doctora Peters lo hubiera hecho.
Cuando tienes ese deseo interno de cambiar, si lo tienes, de crecer, de curarte, como mi ejemplo de la espalda, sé que no quiero convertirme en un inválido o un paralítico, ya sabes, en una víctima de una vida inmóvil, porque pasé muchos años de mi vida corriendo y haciendo todo eso. No quiero acabar así. No sé cómo, aún no tengo el cómo, pero sé que no quiero eso para mí mientras me aferre a esta conciencia interna. Esto es lo que nos dice el libro Un curso de milagros, saber que hay un principio para nosotros y saber que tenemos el deseo de cambiar, que todo lo que tenemos que hacer es el deseo, pero el deseo no puede ser simplemente un deseo, tiene que ser un deseo ardiente. Y un deseo ardiente es muy diferente de otra clase de deseos. Pienso en Napoleón Hill. Nunca llegué a conocerle, pero tenía un libro llamado Piense y hágase rico. Él dijo, y no solo hablaba de rico refiriéndose al dinero, sino de vivir en una vida rica. Solía decir, la diferencia entre las personas que pueden crear una vida para ellos y aquellas que viven en niveles de conciencia ordinarios son aquellos que tienen un deseo ardiente en su interior. Y un deseo ardiente es un deseo. Es como tener una llama interna que nunca titila. Aunque te ocurra lo peor, no puedes apagar la llama. Yo siempre he tenido esta llama y sé que nadie puede apagarla. No hay ninguna diferencia. Puedes encerrarme, puedes mandarme al ejército 4 años, ponerme toda clase de normas, decirme cómo vestir y dónde estar. Pero ahí está esa llama interna. Y cada movimiento que hago, que de hecho en mi vida, como escribí en I Can See Clearly Now, fue un movimiento hacia mi libertad, hacia vivir más mi inquietud. Cuando algo golpea esa llama interna, la razón de ello es tu inquietud. La causa por la que sientes pasión es porque eso es lo que hace que te pongas en consonancia con quien realmente eres. No eres este cuerpo y todos tus logros, y cuando te pones en consonancia con tu inquietud interna, simplemente tienes que dejarte ir. Esto lo decimos en el momento de recuperación. Tienes que dejar que Dios haga su voluntad. Que Dios haga su voluntad. Todos lo sabemos. Simplemente déjalo. Deja lo que quiera que sea que mueve las damas. Déjalo hacer el movimiento. Vas a conseguir una dama. ¿Has jugado alguna vez a las damas? Ya sabes. Sí, puedes ir adelante y atrás. Exacto. Y ahora ya no tienes que ir siempre adelante. Eso es. Ahora puedes hacer toda clase de cosas nuevas y aparecerá. La dama aparecerá, de la manera que necesites para hacerlo. Pero vas a tener que tener eso interno, ese deseo ardiente, esa llama interna. No puedes, y nadie ha podido, nadie ha sido capaz. Lo llamo, me has oído contar la historia 1.000.000 de veces, lo llamo ser un vil elefante. Sí, cuando estaba en 3er grado, en el orfanato de Miss Clemens, en Michigan, volví a casa y le pregunté a la señora Scarf, ¿qué es un vil elefante? Y me dijo, nunca lo he escuchado. ¿Dónde lo has oído? He oído a la señora Poole diciéndole al director que Gwen Dyer estaba en su clase y era un vil elefante. Ella cogió el teléfono, uno de esos en los que marcabas así, y la llamó. Sí, lo recuerdo. Les conté la historia a mis hijos y me dijeron, ¿en serio había teléfonos en esa época? Cogió el teléfono y el director dijo, no fue así. No dijo que fuera un vil elefante, dijo que era un elemento de distracción en su clase. Tienes que ser un elemento de distracción. Si quieres algo práctico, tienes que escuchar lo que causa tu inquietud. Si quieres ser un artista y tu familia te está diciendo que tienes que estar en este negocio en el que llevamos haciendo papel higiénico durante 4 generaciones, pero hay un artista dentro de ti que quiere dibujar o componer música o no sé, mudarse a otra ciudad. Siempre digo, Reed, que tengo 2. Escucha, le digo esto a toda la gente que quiere escribir o ser famosos, porque todos quieren ser Gwen Dyer, y eso es... Claro, por supuesto. Lo oyes todo el tiempo, ya sabes, tú... Sí, todos quieren ser tú o tener tu vida, una de las 2 cosas. Así que siempre digo, coge 2 trozos de papel. Pon en este papel todo lo que estés dispuesto a hacer para que algo pase. Escríbelo todo. Y en esta otra, pon todo lo que no estés dispuesto a hacer. Las cosas que no quieres hacer. Como por ejemplo, no vas a mudarte a otra ciudad. No vas a mudarte a Luisiana cuando has nacido en Maine. Las cosas que no vayas a hacer. Y esta lista de aquí, la de las cosas que no estés dispuesto a hacer, debería estar siempre en blanco. Debería. Y para mí siempre está en blanco. Ese es un gran... No hay nada que no esté dispuesto a hacer. Con ello quiero decir, nosotros, tú y yo, lo hicimos. Tú eres como yo. Es por eso que somos tan buenos amigos. Cuando la PBS vino a buscarnos para que hiciéramos... Bueno, ahora ya hemos hecho 10 programas. Recaudamos unos $200 millones. Unos 250 millones.
1/4 de billón de dólares recaudados por la televisión pública, pero cuando vinieron en 1998 no querían pagar por el programa, ¿recuerdas? Cierto, no pagaban por el programa. Porque dijeron que nadie iba a ver espiritualidad en la televisión. Cierto. Esto no va a ser parte de... Así que, ¿qué hicimos? Es como si no hubiera nada en la lista de las cosas que no estamos dispuestos a hacer. Queríamos decirle al mundo lo que sabemos. Y apoyamos la televisión pública, creemos en ella, así que Luis y yo dijimos, vale, ¿cuánto tenemos que poner? No teníamos tanto, ya sabes, no estábamos tan bien como ahora, pero por decirlo de algún modo. Cierto. Pero tuvimos que poner una considerable cantidad de dinero. Tú lo aprobaste, Luis lo aprobó, así que cubrimos un cheque, pagamos por hacer el programa. Básicamente pagamos por hacernos a nosotros mismos, porque el dinero suele estar en las listas de lo que la gente no está dispuesto a hacer. No tengo dinero, no puedo permitírmelo. No debería hacer nada por lo que dijéramos no estoy dispuesto a hacer por dinero. Siempre hay un camino para conseguir dinero. Cuando Saddam Hussein fue derrocado, se encontraron reservas, se encontraron 5.000 millones de dólares en billetes de $20 o algo así. Hay dinero, toneladas. Está por todas partes ahí fuera, solo tienes que saber cómo alinearte con él. Alguien te lo prestará, o ya se te ocurrirá algo. Nosotros recuperamos nuestro dinero. Sí, conseguimos 250 millones de dólares en la televisión pública durante un periodo de 10 años. Hicimos un buen trabajo. Mucha gente, las vidas de mucha gente, las vidas de millones de personas, se vieron afectadas por nuestra decisión de decir, no hay nada en nuestra lista de cosas que no estamos dispuestos a hacer. No tenemos nada. Por cierto, eso fue por lo que dejé la empresa de publicidad más importante de Nueva York, Simon & Schuster, HarperCollins, y además los dejé para poder estar en una compañía y estar con gente como Luis. Y como tú, que no teníais nada en vuestra lista de cosas que no haríais. Si vas a dar una conferencia en la televisión pública en Montana, te garantizaré, incluso me lo dijiste cuando me dijiste que viniera a Hay House a tiempo completo, te garantizaré que estaré allí. Puedes llamarme, puedes incluso ponerlo en tu contrato, que si no te sigo en esto, entonces puedes irte. Ese es el modo en el que llevas tu vida. No todo el mundo está ahí fuera dirigiendo una agencia de publicidad o un negocio, pero lo que sea que quieres manifestar y atraer y crear por ti mismo, empieza con un deseo ardiente, y no teniendo nada en tu lista de cosas que no estás dispuesto a hacer, y entonces simplemente haces que ocurra. Sí, otra cosa de la que me he dado cuenta, cuando miro tu libro, es muy interesante haber tenido el libro 2 semanas antes de hacer esta entrevista, ya que ahora tengo todas estas preguntas. Es parte de lo que estábamos hablando. Que quería preguntarte y ahora es como... Dios mío, esto es mejor que todas esas preguntas. Pero una cosa común de la que me he dado cuenta es que todas esas, y cito, fuerzas invisibles que te han afectado en tu vida. Por ejemplo, corriste el maratón griego y un ángel te ayudó. Contarás esa historia en un minuto. Estuviste 2 veces en Asís, 3 veces. Pero 2 milagros que yo sepa. Quizás nos vas a contar un tercero, pero una vez estabas llevando a alguien escaleras arriba y tu rodilla se curó. Otra vez estabas dando una conferencia en el escenario y creo que es una de las cosas más increíbles que algunos de nosotros hayamos visto. Está en cinta, está grabado, puedes verlo. Verlo. Experiencing the miraculous. Experimentando lo increíble. Claro, ahí hay otra especie de cosa mística. La concepción de Sage. Mi hija. Nuestra pequeña hija Sage. Hija. Es una historia increíble, realmente increíble. Estuviste en Escocia hace poco y dijiste que viste a tu madre allí. Mi madre murió en julio, y esto fue en septiembre. Y ella no tuve un simple sueño con ella. Estaba allí. Vino hacia mí en la habitación y justo antes de que pudiera hablar, ella estaba en Escocia. Y su nombre de soltera era Bollick, pero el nombre de soltera de su madre era Macmillan. Y me enseñaron el tartán de los Macmillan, me acuerdo, y empecé a llevarlo. Lo sé, ahora dirás que notas cada vez más y más de esas cosas místicas, como que ya sabes que empezarás tu próximo libro el 4 de diciembre. Claro. Y todas esas cosas, en mi propia vida. Mi propia hermana murió recientemente, como ya sabes, hace algunos años ahora, pero he estado escuchando todos esos audiolibros y leyendo y toda esa clase de cosas y dije, Robin, ese era su nombre, si estás bien, estaba escuchando la radio, si estás bien dame una señal. Y estaba escuchando una emisora, una de rock and roll, donde nunca ponen esta canción, pero su canción favorita era Angel, de Sarah McLachlan. Ah, sí.
Y literalmente estaba conduciendo calle abajo, pensé que estaba en mi mente. Mi mujer Cristina estaba en el coche conmigo. Y pensé que estaba en mi cabeza, pero cuando la canción terminó, esa canción empezó. Es increíble. Y creo que ese fue el momento clave en mi vida en el que me di cuenta realmente, no lo había notado otras veces, pero debía haber estado ocurriendo. Y esto es lo que me pregunto. ¿Puedes decirnos cómo notarlo o cómo atraerlo? Puedo. Me refiero a que parece que a ti te pasa todo, así que es, una vez más, es como un 1%. Estas cosas te pasan todo el rato, me dices, estoy pensando en esto, y me viene la idea de un libro. Siempre ha sido así. Es por lo que escribí You will see it when you believe it. Lo verás cuando creas en ello. Porque sigues usando la palabra es increíble. Lo has dicho 6 o 7 veces, y he querido decirte, Reed, es exactamente al revés. Escribí el libro You will see it when you believe it. Lo verás cuando creas en ello. Así que es muy creíble, pero estábamos tan condicionados para creer esa clase de cosas. Son simplemente coincidencias, son solo cosas que surgen arbitrariamente en nuestras vidas, cuando el hecho es que todos nosotros tenemos esta clase de guía a nuestra disposición, y ocurren todo el tiempo. Le pregunto siempre al público, ¿cuánta gente ha tenido esa experiencia de estar pensando en alguien, como decías antes, que estabas pensando en tu hermana? Un ejemplo que doy es, no has hablado con ella en 5 o 6 años, y estás pensando en ella, no puedes dejar de pensar en ella, y de repente el teléfono suena, y es tu hermana. ¿A cuántos les ha pasado? Y todas las manos de la habitación se levantan y dicen, oh, es solo una coincidencia. Pero en matemáticas, el término coincidencia viene de la palabra coincidir, y si piensas en la geometría, dos ángulos que coinciden son dos ángulos que encajan, perfectamente. Así que hemos cogido un término que significa algo que encaja perfectamente, y lo interpretamos como algo que aparece accidentalmente o por azar. Así que estoy debatiendo, ¿cómo respondo a esto? Una de las cosas que creo es que, y que sé, es que estos ángeles, Doreen Virtue es una buena amiga nuestra, habla de ángeles, pero ella lo hace de un modo algo diferente al que yo lo hago. De lo que estamos hablando aquí es de una guía mística, o una especie de... Sí, es nuestra. Y es solo mística, porque no podemos poner nuestras manos en ella, no podemos tocarla ni podemos verla, pero casi cada pensamiento que tenemos es algo que no podemos conseguir tocar, así que todo nuestro... Claro, ¿de dónde vienen? Sí, solo cuando empiezas a ver lo invisible, entiendes cómo funciona el universo entero, en el que no existen las formas. Todo lo que aparece con forma, ya sabes, todo lo que se materializa, se desmaterializa. Así es como es. Nuestros cuerpos, esta habitación en la que estamos, estas cámaras, todo esto es, ya sabes, dentro de 1.000.000 de años será polvo. Ya sabes, y ni siquiera tan tarde. Así que lo que pienso, Reed, es que cuanto más, y ya sabes, si quieres atraer esta guía a tu vida, ya sabes, antes de nada, tienes que empezar con esa coincidencia de que todo es posible. Con Dios, todo es posible. Esto no deja nada fuera. Y después, creo que la clave para esto, al menos lo que he aprendido escribiendo I Can See Clearly Now, es que cuando me comporto como Dios se comporta, y como esos ángeles se comportan, entonces ellos se reconocen en ti. Quiero decir, si estás lleno de rabia, juicio o condena hacia otros, crítica, si estás lleno de odio, venganza y todo eso, y esperas tener esa guía divina, esa guía no es nada más que amor, puro amor. Cuando ellos, les llames ángeles o guía o ayuda mística, o como quieras llamarles, del otro reino, como Anita decía, si te estás comportando de un modo que es un anatema para ellos, o incluso si no es un anatema, si es inconsciente, estás pidiendo al amor puro que venga y te guíe. Eso es lo que es Dios, lo que son los ángeles. Y al mismo tiempo tú estás lleno de rencor, odio y venganza, así que ellos ni siquiera pueden reconocerse en ti. Hablaste de Asís. Me estaban sacando de una pista de tenis, mi rodilla estaba, porque he corrido muchos años, en tantos maratones, y he jugado mucho al tenis, y tenía una rotura de cartílago, así que me sacaron, me hicieron una placa de rayos X, incluso antes de las resonancias magnéticas, y me dijeron que estaba hueso con hueso. Vas a tener que usar una rodillera que usaba normalmente, y en última instancia vas a tener que venir y hacer un reemplazo de rodilla, porque no vas a poder andar sobre esa mucho tiempo. Así que mientras estaba en Asís, y hablo de esto en la película que hicimos este año, mientras estaba en Asís, donde San Francisco ha sido una fuerza poderosísima en mi vida. El hecho de que el nuevo Papa haya elegido Francisco, creo que es un No sabes esto, pero él eligió su nombre por el de mi hija.
porque su segundo nombre es Francis, pero eso... Lo acepto. Pero puedes pensar que es por San Francisco, está bien. Así que estábamos en San Damiano y estaba llevando a este chico, John Graybill, que tenía distrofia muscular y llevaba rodilleras y no podía continuar. Yo no llevaba mi rodillera porque no pensé que fuera a caminar mucho y le dije a John, pon tus brazos alrededor de mi cuello y te subiré las escaleras. Así que olvidándome de mí mismo, que es como es Dios, ¿cómo nos ama Dios? El amor de Dios dice, os quiero, no me debéis nada, no tenéis que hacer nada. Hay un poema genial de Hafiz, ¿lo conoces?, donde dice que incluso después de todos estos años, el sol nunca le dice a la tierra, me debes algo. Piensa lo que puede hacer un amor como ese. Ilumina al mundo entero. Esa clase de amor en la que no pides nada a cambio. Así que eso es lo que estaba haciendo. Y en ese momento no era porque sea Wayne Dyer, y no es porque sea famoso. No era por nada de eso. Simplemente era porque simplemente me había olvidado de mí mismo. Y había hecho algo de un modo altruista. Y en el proceso de hacerlo estaba actuando como Dios actúa. Y cuando... Es algo así como la ley de atracción de la que habla Esther. Y cuando haces eso, cuando te olvidas de ti mismo, cuando sacas tu ego del cuadro, cuando tu mantra es, ¿qué hay delante de mí? ¿Cuánto más puedo obtener? Y así cuando tu mantra es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando practicas vivir de esa manera, es cuando atraes esa guía mística porque se reconocen en ti. Así es como se comportan. Al menos es como yo lo veo, y es lo que enseñan en los discursos I am, yo soy, y como escribí en mi libro Wishes Fulfilled, deseos cumplidos. Y he visto que cuanto más saco mi ego de la foto y cuanto más pienso cómo puedo ayudar a los demás, lo que hago ahora, en lugar de pensar siempre en mí mismo, es como, ¿qué puedo hacer por esta persona? Y cuanto más hago eso en mi vida, más de esos milagros aparecen todo el tiempo. Claro, es interesante. En una de las últimas conferencias he oído que hablaste de la recapitulación. Es de... Sí, Carlos Castañeda, estoy muy interesado en ello. Nunca te he oído hablar mucho acerca de eso antes, pero me preguntaba si puedes contarnos un poco sobre ello. Y quizás cómo la gente puede aplicarlo, porque parece algo que realmente puedes aplicar en tu vida. Por supuesto, es lo que es I Can See Clearly Now, ahora puedo ver claramente. Es solo un ejercicio de 3 meses de recapitulación. En alguno de sus libros escritos da ejercicios sobre cómo mover la cabeza de este modo y del otro y esas cosas. ¿Y eso qué es? Cuéntanos un poco. Básicamente de lo que dice es que intentes recrear un lugar. Es algo así como NPL, programación neurolingüística. Cuando os contaba la historia de la señora Engels y el jardín secreto, cuando estaba en 4º grado allí, sentado, escribiendo, tenía la mano en la mesa y simplemente la dejaba hacer. Solo estaba allí sentado, estaba haciendo lo que él haría. Me movía de izquierda a derecha y volvía. Estaba de nuevo en la clase. ¡Oh, Dios mío! Así que antes de nada, pude verme saliendo de casa. Caminaba hacia el colegio. Estaba a unos 3 bloques más allá, quizá 3 bloques, 3 largos, quizá 1 milla. Así que me vi caminando hacia el colegio y cuanto más lo hacía, más pensamientos venían. Luego pude verme entrando en clase. Lo estoy haciendo incluso ahora. Veo el colegio y la clase. Puedo ver a la señorita Engel, esta señora grande, de constitución fuerte. Llevaba gafas, siempre iba de verde, y se sentaba en el frente de la clase. Teníamos un reloj en la pared que ponía Seth Thomas. No sé si recuerdas el nombre de Seth Thomas, pero estaba en todas las escuelas del país. Era una clase de reloj. La gente que esté viendo esto reconocerá Seth Thomas, y yo, porque lo miraba, porque sabía que a las 2:45 ya sabes, así que comprobaba, claro, no podías esperar, era como si... Y también podía ver sentada a mi derecha, escribí, de hecho, ha fallecido, escribí sobre ella, en mi cuenta de Facebook. Su nombre era Irlene Renz, fue el amor de mi vida, tenía 10 años, algo rubia, y se sentaba, solía dar gracias a Dios a diario por ello, se sentaba justo a mi derecha. La miraba y mi lengua estaba fuera, la quería muchísimo. Después seguía y podía ver, estuve en ese colegio 1 año. Nunca he estado más de 1 año en un colegio. Lo sé, es asombroso. Puedo decirte los nombres. Cuando estaba haciendo la recapitulación, solo haciéndola, recapitulando mentalmente todo eso, podía ver a Richard Powell, a Fred Green, a Leonard Zimnikis. Son nombres de gente que estaba allí conmigo, y ¿sabes qué? Después de estar más o menos 1 hora haciéndolo, tenía los nombres de 20 niños que estaban en 4º grado conmigo. Y un día estaba todo, cada pequeña parte estaba ahí.
Está en tu mente, así que solo tienes que acceder a ello. Puedes recapitular prácticamente cualquier cosa de tu vida y aprender cualquier lección que haya. Lo que aprendí no fue solo sobre el jardín secreto, sino que cuando estaba en 4º grado, también aprendí que cuando hablaba sin miedo, cuando les decía que tenían que estar callados porque ya sabes, quería oír el jardín secreto, cualquier otra persona de clase podía haber dicho lo mismo, pero yo fui el que lo dijo, así que aprendí que la gente me escucha cuando hablo. Lo aprendí también ese mismo año, o al año siguiente, cuando mi hermano David casi se ahoga. Él estaba... Sí, es otra de mis... Solo podías ver su mano. Se había hundido 3 veces en el río St. Clair en Sombra, Ontario. Así que fui a la oficina de aduanas, y Bill Lang, que era el oficial de aduanas... ¿Por qué conozco a Bill Lang? ¿Cómo puedo saber su nombre? Le grité y le dije, tienen que parar todo ahora mismo. Y cogimos un bote y salimos, estaban 40 yardas más allá. Fueron capaces de coger su mano mientras se hundía, pudieron sacarlo y salvar su vida. ¡Wow! Pero lo que aprendí es que si hablas sin miedo, la gente te escuchará. Ellos te escucharán porque hablas con convicción, y esa convicción viene de Dios dentro de ti. Claro, por eso, una de las cosas que he notado, como tú notaste que yo usaba mucho increíble, yo he notado que siempre dices yo sé, yo sé. Es cierto. Y creo que esa es una lección para la gente porque siempre pensamos, no sé si puedo hacerlo, no sé qué puedo hacer, no sé cómo puedo conseguir las cosas. Sin embargo, parece que tú siempre lo sabes, como Reed. Como cuando sabes que vas a correr una maratón, sabes que vas a dejar de beber, que vas a ahorrar X cantidad de dinero, como si tuvieras un plan. Dices, recuerdo cuando te conocí y dijiste, voy a ahorrar X%, voy a hacer esto y esto y esto otro. Una de las lecciones que me enseñaste, entre tantas cosas, es que siempre hay que llegar a ese lugar de certeza, en lugar de quedarnos con el quizá sí, quizá no. De eso es de lo que trata Wishes Fulfilled, deseos cumplidos. Es asumir la sensación de un deseo cumplido. Si quieres que un pensamiento futuro se convierta en un hecho en el presente, tienes que... Yo siempre puedo ver las cosas ocurriendo. Cuando corrí el maratón griego, cuando me monté en el avión y volé a Atenas, el inicio se retrasó 4 horas, y hacía mucho calor, hacían unos 30 grados o más, pero todo estaba yendo mal. Los humos, Atenas es una de las ciudades más contaminadas, la contaminación aérea es una de las peores del mundo. No puedo creer que empezaseis a correr a las 10 de la mañana. A las 10 en punto. Se suponía que íbamos a empezar a las 6, pero hubo todos esos retrasos y esas cosas. Eso quiere decir que se supone que teníais que terminar a las 10. Sí, se suponía que terminaríamos a las 10. Esto lo digo para la gente que nunca ha corrido una maratón. Además, 27 kilómetros son colina arriba, cosa que yo no sabía. No sabía el recorrido ni nada de eso. Pero ¿sabes qué, Reed? Ya me había visto cruzando la línea de meta, caminando y corriendo en el viejo. Era el estadio que se construyó en 1896 para los primeros Juegos Olímpicos modernos, y cuando entré lo hice gritando ¡Vienen los persas!, como había hecho Feidípides. He podido hacer eso casi con cualquier cosa de mi vida. Puedo verlo. Por eso escribí el libro, por eso lo llamé I Can See Clearly Now. Ahora puedo ver claramente. Incluso cuando estábamos, no sé si lo recuerdas, estábamos hablando sobre seguir adelante y luego mirar algunos de esos factores y fuerzas que participan en tu vida. Y no se me ocurría un título y dije, ¿cómo voy a llamarlo? Cierto. Así que estaba volviendo del océano, porque nado todos los días en el océano en Maui. Venía tarareando una canción, y ni siquiera me sé la canción. Me debo saber una línea. I can see clearly now the rain has gone. I can see all the obstacles in my way. Eso es todo lo que sé. No sé de dónde es, ni esas cosas. Pero llegué, me senté en la bañera con agua caliente y empecé a pensar, porque siempre pienso cuando tarareo una canción. ¿Por qué tú? ¿Por qué son estas palabras? ¿Por qué tarareas esta canción y no otra? Porque no hay casualidades. Recuerdo que estaba, y este es un buen consejo para la gente, porque siempre vamos tan rápido que no nos damos cuenta de nada. Como dijiste antes, cuando te das una ducha, tienes que sentarte y escuchar en la ducha. Recuerdo que estaba allí sentado, apoyado en la espalda, mientras se llenaba la bañera, y me levanté, subí el piso de arriba y te llamé. Te dije, tengo el título. Me preguntaste qué decía y te dije, se llama I Can See Clearly Now. Y pude hacerlo, todos podemos, porque nuestra imaginación es el mejor regalo que nos han dado. Para mí es como si una vez que he puesto algo en mi imaginación, una vez que está ahí, encerrado ahí, es como ese deseo ardiente del que hablábamos antes. Una vez que está ahí,
Y es por lo que tengo esta certeza acerca de lo que es. Cuando empiezo un libro, quiero decir, tú has estado conmigo, creo que he escrito 12 o 13 libros solo para Hay House. He escrito 41 libros en total. ¿Alguna vez he entregado un libro tarde? No. Simplemente no es posible. ¿Y cuántos de tus autores decían, vale, lo tendré en septiembre? El 80 o el 90%. Sí, pero eso no es posible en mi caso, porque yo lo que hago cuando empiezo un libro, ¿recuerdas lo que hago? Haces la portada del libro, la pones. Te digo, llama al departamento creativo, y que hagan la cubierta que vamos a usar, no una que decidamos luego que no usaremos, dame la cubierta. Y ellos dirán que aún no he escrito una palabra, y yo contestaré que para mí, cada vez que miro la portada, me doy cuenta de que ya está hecho. Solo tengo que alinearme porque Dios escribe todos los libros y reparte todos los discursos y ya sabes, construye todos los edificios. Así que nosotros somos simplemente instrumentos, somos nosotros permitiéndolo. Por tanto, de lo que se trata en realidad es de permitir, es tener el conocimiento de que el libro ya está hecho. Ahí está, ahí, justo ahí está su portada, solo déjalo pasar. Y esto lo puedes hacer con cualquier cosa, tienes ese conocimiento ahí dentro. No preguntes, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Va a estar ahí el dinero? ¿Qué pasa si la gente adecuada no aparece? Y todo eso es simplemente energía que te mantiene alejado de lo que quieras manifestar o atraer a tu vida. Ya está hecho. Es como la gente y sus tableros de visión los ponen ahí arriba y no pueden creer cuántas de las cosas pasan porque realmente creen que pueden conseguirlas. William Blake dijo una vez, todo lo que ahora existe una vez fue imaginado. Así que para mí, el corolario a esto es, si quieres que algo exista, tienes que poder imaginarlo primero. De acuerdo. Si no puedes imaginarlo, piensas que no es posible o crees que esa clase de cosas no pasan. Si crees que no hay ángeles ahí fuera, o crees que no tendrás esa guía divina, o que el dinero no puede aparecer, si realmente piensas eso, estás poniendo energía en ello, incluso cuando el dinero sí aparezca, no va a estar ahí para ti. E incluso cuando el dinero sí aparezca, no va a estar ahí para ti. Fui a una clase el otro día con mi hija menor, Sage, en Florida. Ella está yendo a una clase de psicología forense. Ah, ¿fuiste a la facultad con ella? Me mandaste una foto, y ahí estás. Sí, fui a la clase. Pensé que podrías querer ponerla en Facebook. Así que fuimos a la facultad. Conocí al profesor y dio una charla sobre psicología forense, que me pareció fascinante. Pero de camino ella me dijo, tenemos que salir a las 9:45, tenemos que salir. Le pregunté, ¿por qué? La clase no es hasta las 9:30 y solo está a 5 minutos de aquí. Me contestó, no hay plazas de aparcamiento, no hay parking, han quitado las plazas. Te pondrán una multa y se llevarán el coche. Es la FAU, Florida Atlantic University, en Boca Ratón. Le dije, bueno, salgamos a las 9. Ella me dijo, no habrá sitio para aparcar. Le dije, Sage, habrá una plaza de aparcamiento. Así que entramos en el parking y había una mujer caminando. Le dije, esa es nuestra plaza. Y justo caminó, la seguimos y nos dijo, sí, me voy. Sage me dijo, es la primera vez, llevo viniendo a la facultad 5 años. Lo sé porque lo estoy pagando. 5 años y nunca jamás. Siempre tengo que venir temprano. Es la primera vez que hay un sitio para aparcar aquí. Le dije, porque si buscas que no haya sitio para aparcar, atraerás el que no haya sitio. Si ya has visto tu plaza de aparcamiento, es como si no te importara dejar que ella la use. Está bien. Pero ahora yo estoy aquí. Así que puede usarla hasta que tú llegas, ¿no? Claro, pero ahora yo estoy aquí. No tienes que enfadarte con ella. Te lo estoy diciendo, funciona con cualquier cosa, funciona para curar. Especialmente para curar. Si tienes un catarro y dices, shh, tengo un resfriado, pero está en mi garganta. O en mi nariz ahora. Mañana estará también en mi garganta, pero el jueves estará en mi pecho. Voy a tener que faltar al trabajo el viernes porque tendré fiebre. Vas a atraer aquello en lo que centres tu atención. Si por otra parte dices, como hice yo cuando me diagnosticaron la leucemia, tengo leucemia, pero aunque todo el mundo diga que es imposible, que es incurable, que no va a... La gente me mandaba obituarios de gente que había muerto de la clase de leucemia que yo tenía. Ya, cada link de internet que habla de todas las cosas malas que te pueden pasar. Eso es lo que me encanta de mi iPad, que me compré hace poco. Tiene un símbolo llamado papelera, una cesta pequeña. Simplemente vas y borras lo que quieras. Incluso hace un pequeño ruidito. Hace op y se va directo a la papelera. Toda la información que entra, que es incoherente con aquello que quieres atraer en tu vida, simplemente presionas el botón de papelera.
y te quedas con tu visión, porque todo lo que existe en este universo, incluidos nosotros mismos, primero tenemos que ser imaginados. Y si no puedes imaginártelo, estás perdido, y lo habrás perdido. Esta ha sido una entrevista asombrosa. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, genial. Hemos hecho esto mucho juntos, muchas de estas cosas juntos. Sí, hacemos esto por teléfono continuamente. Sí, claro. ¿Y cuántos millones? Siempre digo, Reed, tengo una idea de $1.000.000. Siempre me devuelve la llamada. Dice, podemos hacer esto, intentemos eso, vamos a pensar en esto. Y mucha gente piensa, ¿por qué habláis todos los días, chicos? Y les digo, porque un montón de ideas sobre cómo dirigir esta empresa de publicidad, el modo en que hacemos las cosas que hacemos, todas vienen de estas conversaciones. Sí, ideas para ayudar a todo el mundo a hacer sus cosas, y esperamos que esta entrevista, bueno, sé que esta entrevista va a ayudar a mucha gente, y... Genial. ¿Voy a cobrar por esto, por cierto? Muchas gracias. Simplemente, esto se podrá escuchar en Internet gratis. Oh, Dios mío. Una vez más. Vale. De acuerdo, gracias.